Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal para Dum. Hoy tenemos un invitado muy especial, el abogado Santiago León Yambay, especialista en temas penales y constitucionales. Tenemos el agrado de tenerlo aquí junto con Cecilia y bueno, esperemos que esta conversación amena entre amigos de los resultados que necesitamos, el común denominador de las personas que nos ven, las personas que nos escuchan, ¿no? Así que damos inicio. Bueno, dentro de los temas que vamos a abarcar el día de hoy en este nuevo episodio, vamos a hablar sobre violencia intrafamiliar, las famosas vacunas y también vamos a conversar sobre lo que es abuso o acoso laboral, pero en la parte penal. Entonces, Santiago, cuéntanos un poco, entremos en los temas y dentro de ellos empezamos con la violencia intrafamiliar o familiar. Bien, gracias Wester, Cecilia, gracias por la invitación. A los que nos escuchan, estos espacios son muy importantes porque estos espacios permiten llenar ciertos vacíos que tiene la ciudadanía respecto a temas de orden social o respecto a temas de orden jurídico. Aquí es muy importante tener en cuenta algo, y esto lo determina el artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal, que se considera miembros del núcleo familiar. Eso justamente te iba a preguntar, Santiago, porque a veces las personas dicen, escuchan miembros, núcleo familiar, ¿a qué se refieren con todo esto? Y justamente hay que aclararlo para tener un mejor entendimiento. Y hay que aclararlo porque si no, jurídicamente las infracciones van a tener un trato procesal totalmente diferente. Y hay una justicia especializada para este tipo de infracciones, ya sea a nivel de delito, ya sea a nivel de contravenciones, que van a tener una justicia especializada. Médicos especializados, jueces especializados, fiscales especializados, el equipo investigativo por parte de la Fiscalía o de Medicina General, especializados precisamente por la protección de la mujer o los miembros del núcleo familiar. Eso es una conquista del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y el artículo 155 nos dice que se considera miembros del núcleo familiar, cónyuge, pareja en unión de hecho, si la tienen legalmente constituida en una notaría, la convivencia, si es que no hay una unión de hecho legalmente constituida, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad, y las personas con las que incluso se haya determinado con la procesada algún vínculo de noviazgo, algún vínculo familiar, vínculos íntimos, vínculos afectivos. Y eso tiene el noviazgo, pues. y eso tiene un tiempo, es decir, tengo una enamorada de un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 5 años. Dice la norma, que haya tenido vínculos de noviazgo. No determina, de un día de novio. Interesante, cojo, la agredo al mes de estar de novio, ya estoy inmerso dentro de esa. Entonces, se considera de que si hay una infracción, se considera ahí que el trato procesal obedece a la justicia especializada en temas de violencia intrafamiliar. ¿Y a quién acudo primero? Que o sea, ya me han agredido física, verbal o psicológicamente, porque son los 3 tipos de violaciones que podemos tener. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde voy? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Correcto, es importante esta pregunta porque ocurre por regla general siempre situaciones de hechos flagrantes. O sea, están en la convivencia, el conviviente agrede al conviviente, puede ser el hombre a la mujer o viceversa, no hay ningún problema, no hay esa distinción. Pero puede darse el tema por regla general cuando el hombre agrede a la mujer, que son parte de una convivencia, ¿no? Se puede llamar se llama a la policía interviene porque estamos frente a un hecho flagrante, ¿no? La policía tiene que ir a proteger a la víctima de esta violencia intrafamiliar. Se lo detiene, llamas a la policía, se lo detiene, se lo lleva ante las autoridades competentes. Por regla general, lo primero que se hace siempre es, si hay una agresión física, porque también puede darse el tema de agresión física, psicológica y sexual. Encasillémonos en una infracción de violencia física, ¿no? Se hace el examen a la víctima y si esta lesión, ¿no?,
no supera los 3 días, va a haber un trato diferente. Eso lo va a determinar El informe médico. ¿Y qué pasa si en la flagrancia yo denuncio? Llega la policía, pero entre que llega la policía y entran a las instalaciones donde haya ocurrido el hecho, la persona sale, se escapa, logra salirse. La mujer igual está protegida, se la llevan a hacer los exámenes o no, hasta que no lo detenga no puede hacer absolutamente nada. No. La policía tiene que proteger a la víctima. Ese es el primer rol de la policía. Hay que llevarla para que ponga la denuncia, para que se le haga el examen médico, porque ¿qué ocurre? Si la policía hace esto y deja ahí, va a quedar en la impunidad. Claro. Entonces, se escapó. Pero si hay un examen médico, tengo la oportunidad de denunciarlo. Se inicia el procedimiento y después podemos obtener alguna boleta de captura en el caso de que estemos frente a un delito más grave que de un delito. Es decir, no queda desprotegido. No queda en la impunidad. Y si se convoca uno dice, también puede el juez ordenar la detención de esta persona. O sea, no puede quedar esto en impunidad. Y la protección también va para los hijos, en caso de que tengan hijos, o solamente es para la mujer. No. O la persona abusada. O la persona abusada. Este tipo de infracciones están tipificadas para proteger a la mujer y a los miembros del núcleo familiar, que como lo dije al inicio, incluye a los ascendientes y hasta los Es decir, todos están protegidos. padres e hijos. Aquellas medidas que se dicten va a ser para la que fue agraviada, agredida en este caso, y sus hijos, su abuelito, sus tíos, su primo que esté viviendo en la casa con ellos, que esté dentro del mismo círculo de convivencia. Correcto. Ok, está bien. Termino la idea que estaba manifestando. Lo llevan detenido y, bueno, si el examen médico determina que estamos frente a una lesión que no supera los 3 días, el Código Orgánico Integral Penal contempla el juzgamiento de estas contravenciones. Se lo juzga, se le impone la sanción en ese mismo día mediante un procedimiento expedito que se llama para estos temas de violencia contra la mujer. Ese mismo día va a tener una sentencia. Una contravención flagrante, que puede ser hasta 30 días de cárcel. ¿Y reparaciones? Y esto también incluye, y esto es importante, ¿no? Cuando un juez emite una sentencia, además de imponer la sanción privativa de la libertad, debe de contemplar las medidas de reparación integral. Eso es un derecho que está consagrado en la Constitución. Y de hecho, eso es uno de los fines de nuestro sistema procesal penal, que es buscar la reparación integral de la víctima. En los gastos que haya incurrido, ya sea que haya acudido algún médico, la misma sentencia puede establecerse como medida de reparación integral, aspectos económicos, aspectos inmateriales, sin resarcir a la víctima el daño que ha sufrido. Perfecto, entonces hemos tenido ese escenario en la que tenemos esta agresión física en uno de los miembros familiares, se hace la denuncia, se llevan, se hacen los exámenes, se lo detiene a la persona, se inicia el proceso. Hay ahora, como tú nos dices, hay ya un trámite expedito para estas situaciones y sale ya con una sentencia a partir de ese momento esa persona. Ojo, para que no quede en el aire, si superan los 3 días... Eso te iba a decir, ¿qué pasa si supera? O sea, la lesión fue tan grave. Y hay un conocimiento ya de la fiscalía como tal. Inicia el proceso con fiscalía, también especializada en temas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Y el tratamiento ya es a través de una acción pública y fiscalía tendrá que seguir el procedimiento que está ordenado. O sea, es decir, no hay que tener miedo, hay que denunciar. La mujer que se sienta afectada, el hombre que se sienta afectado. Claro, no solo la mujer, sino cualquier miembro. Parte del miembro. Miren lo interesante de esto, ¿no? Porque claro, toda la vida se ha hablado de la mujer. La mujer es la que la mujer la viola, la mujer es la que recibe la agresión, la golpea. Claro, pero también hay muchos casos que se dan en hombres, en el abuelito, la abuelita, y a lo mejor la gente no sabe que ellos también pueden ir a denunciar estos maltratos o estos abusos. Por supuesto, el padre que le pega al hijo, los hijos que les pegan a los padres, también se considera... Sí, así sea menor de edad. El hijo al padre. Por supuesto, pero si es menor de edad va a tener un trato distinto como menor infractor. Pero se puede hacer igual. Se puede hacer, se protege, correcto. Y mire, pues yo digo, esto es una conquista del COVID. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que no hay una lesión visible, como se dice? No hay una lesión visible. El artículo 159 contempla también la protección como una contravención contra la mujer y miembros del núcleo intrafamiliar.
de que, supongamos, una bofetada, un puntapié, también está sujeto a la sanción. Naturalmente la sanción va a ser proporcional. Estamos hablando aquí de trabajo comunitario. Que me rompan el celular, o que del histérico que Rompo está, el le rompo televisor. el televisor, lanzo algo de la casa, todas esas cosas también son violencia. Correcto. Ya, y correcto. también todo eso está, o sea, tiene que ser sancionado y reparado. Este mismo artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal plantea la protección de los bienes de la sociedad conyugal, ¿no? Donde se destruye los bienes de la sociedad conyugal. El caso, el ejemplo, hay un momento de conflicto entre las parejas. De histeria, de furia. Correcto. Y la persona en su actuar destruye estos bienes, que con tanto esfuerzo se pudo haber logrado. Y también hay una protección, también hay una sanción por eso. Se considera violencia. Y la sanción es trabajo comunitarios, y lo más importante es que el agresor se someta a tratamientos de orden psicológico para superar todo. Oye, estos temas, ¿no? Ya denuncio, el trámite es expedito, pero resulta que hay una comunidad de hechos. Le pegué un puntapié, una bofetada, lo que sea, o el daño es más grave, ¿no? Que no supera los 3 días, de lo que no estábamos hablando. Pero resulta que también hay esto, el celular roto, el televisor, el radio, lo que encontré a la mano, el parlante, todo eso se va acumulando ahí. Bueno, ¿Va a tener alguna incidencia o no? Ya está, la conducta más grave. La conducta más grave. Porque la conducta más grave tiene una sanción de hasta 30 días de cárcel. Y una vez que sale esta persona que ha estado, ya lo metieron Los preso, 30 días. cumplió los 30 la días. reparación y todo. ¿Qué pasa con la familia? O sea, ¿qué pasa con esta víctima? ¿Sigue teniendo la protección? ¿Se le acabó, durante esos 30 días ya se le terminó la protección? O sea, ¿qué es lo que ella...? Porque muchas veces nadie denuncia por ese miedo. Hay el Código Orgánico Integral Penal, la ley especial para erradicar la violencia contra la mujer, a miembros del núcleo familiar, incluso si se trata de los hijos, el Código Orgánico de Niños y Adolescencia. Plantea esto que se llaman medidas de protección. Las medidas de protección son algo muy fundamental aquí. Es el mecanismo De protección. A la mujer o a la persona que ha sido agredida por este miembro del núcleo familiar. Es decir, que se van a mantener. Sí, por supuesto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si regresan? Vuelven a convivir. Lo perdoné. Es que se mantiene. Igual se van a Se mantener. mantiene, y la forma en que estas medidas de protección sea que un juez las revoque. Es la manera de desaparecer las medidas de protección. Y si las revocan. Cuando se da de alguna otra manera Justificado, que se llevan bien y... no. Cuando hay No, una claro, sentencia sí. absolutoria, por ejemplo, Ah, pueden ok. revocar, no hay una situación. Creo que es una de las medidas donde se puede. Sí, porque Pero mientras tanto, van a continuar en el sentido de que es verdad, ¿no? El sentido común, ¿no? Esta persona puede venir por retaliaciones, puede venir Claro. a continuar con estos actos de violencia. Si él incumple las medidas de protección, que son las que están contempladas en el 558 del Código Orgánico Integral Penal, si las incumple, supongamos, el acercarse a la víctima, o incumple la boleta de auxilio, o ejerce estos actos de intimidación o persecución de forma directa o por medio de terceras personas, si las incumple, comete un delito. Comete un delito nuevo. Correcto. Comete el delito de incumplimiento de decisiones legítimas, lo que se conoce como un desacato a la autoridad. Correcto. Y está sancionado con una pena de cárcel en el Código Orgánico Integral Penal, y que puede ser una situación de flagrancia también. ¿Qué pasa? En la práctica profesional siempre han existido estas boletas o estas Las boletas de auxilio. Las boletas de auxilio. Medidas de protección de forma general, la boleta de auxilio, la más específica. Llama la víctima, ha llamado a la policía, efectivamente hay medidas de protección que están registradas en la judicatura, que están registradas en el departamento de la policía, en el DEVIF, que es la policía especializada en la protección de este tipo de infracciones, que él ha tenido el pleno conocimiento de que existen estas medidas de protección, y he tenido casos en experiencia profesional de que la víctima ha llamado a la policía y se lo ha llevado detenido.
se lo llevan para iniciarle una audiencia de calificación de flagrancia porque el hecho era flagrante. Era flagrante. Ok. Y ha ido directamente con prisión preventiva a la penitenciaría. O sea, se complica la vida definitivamente después de haber... Imaginémonos que fue un trámite expedito de 30 días, pasé 30 días y por un desacato realmente me puedo ir completamente preso con una pena distinta y un proceso penal distinto al que había vivido. Correcto, ya es un delito de... Bueno, esas son situaciones que yo pienso que nos suceden el día a día, ¿no? O sea, realmente hay personas que por miedo, tanto el hombre, la mujer, el niño, quienes convivan con nosotros tienen miedo de decir, bueno, fui maltratado, fui violado, fui acosado. Entonces, definitivamente esto es un tema que a todos nos preocupa, ¿verdad? Porque hemos tenido, creo que algunas personas o algunos profesionales, esa visita de decir, oigan, fui abusado, o están acusando, incluso yo tuve alguna vez un tema de un empleado que decía, el jefe decía, él no, es imposible, yo pongo mis manos al fuego de que esta situación no se da. Y bueno, pasaron un sinnúmero de cosas en las que se evidenciaron otras situaciones. Pero hay esa oportunidad de denunciar, de no quedarse callado, de que no quede todo esto en la impunidad. Que eso es lo que queremos evitar con este tipo de información, con este tipo de entrevistas, es, señores, sí hay mecanismos, sí se puede hacer. No necesariamente, no puede ser el caso de que en ese momento no se llamó a la policía, no hubo este procedimiento flagrante que estamos conversando, Claro. ¿no? Que no hubo audiencia, no hubo detenido, ¿no? La víctima puede acudir a las unidades judiciales especializadas, presentar su denuncia. El tema ahí es que no va les duele dar las medidas, las juezas le dan las medidas. le da las medidas. El tema es que ya no voy a tener la oportunidad de que ya no tengo ese golpe o el moretón. Claro, en caso de golpes ya no tengo esos o el 3 abuso días. sexual que pudo haber habido en ese momento, ya no va a haber esa Situación de flagrancia, como se llama. claro, exactamente. Ya no la tengo, pero igual me protegen. Igual Y hay se inicia la protección, investigación. se inicia la investigación, tengo las medidas de protección, se va y se notifica, porque el deber notifica al agresor, y si ahí incumple, incurrimos en este desacato. Comentábamos antes de sentarnos a conversar un poco el tema de que hoy en día existe un tema de ya no hay una prescripción por temas de maltrato o abuso sexual, creo, a los niños o algo así. Coméntanos un poco qué fue lo que estábamos pensando. Sí, importante eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que y esto es parte de una reforma a la Constitución en el año 2008. Ya está incluido en la Constitución de la República. Sabemos que la Constitución es la norma suprema, ¿no? Entonces, en tema de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, se plantea esta reforma constitucional a partir del 2008 de que sean imprescriptibles estos delitos de violencia sexual. Ocurre que son hechos que ocurrieron hace 20 años, antes de que exista esta reforma constitucional. Hace 20 años. Entonces, tenía la víctima que fue niño, niña, adolescente, de denunciar. Y se planteaba anteriormente en el Código Penal. El Código Penal. Se planteaba las prescripciones para este tipo Hoy en día no de delitos que atentan gravemente a los derechos fundamentales de las víctimas, porque el tema de la integridad sexual son cuestiones fundamentales, ¿no? Y quedaban y se les declaraba la prescripción, porque la ley lo ordenaba. A partir de esta reforma en la Constitución, en el 2008, ya se plantea la imprescriptibilidad para este tipo de infracciones, por lo grave que es. Es algo también de aplaudir, para que esto no quede en la impunidad. Claro. Porque Tiene que sea tener una decisión sanción. judicial el tema de la prescripción, porque lo plantea, había ese sabor de que quedaba en impunidad. Quedaba en impunidad, claro. Entonces eso evitó el tema de que se sometió a una consulta a los ciudadanos. Y entonces también a veces tenemos problemas o temas, ¿no? En la que va a la oficina el afectado, o sea, hombre o mujer, y te dice, oye, ¿sabes qué? Ya no aguanto más. Mi cerebro no da más, yo vengo arrastrando esto X años. Yo en la actualidad tengo 30, 40 años y yo fui violada desde los 12 hasta los 16 años. ¿Vale la pena activar todo este sistema que lo que ya he venido aguantando durante todos estos años se va a agravar, se va a complicar, mi psiquis, todo? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Qué tú me dices, Hueste, cuando estoy sentado ahí y te veo?
¿Me vas a recomendar o no me vas a recomendar que inicie una investigación si ya han pasado 10, 15, 20, 30 años de donde ocurrieron los hechos? Sí, acudir a los órganos O jurisdiccionales. sea, hay que analizar de fondo entonces si efectivamente estamos dentro de los tiempos. Si no, no vale la pena. No vale la pena. Uno puede iniciar, pero después puede declarar la prescripción. Y se acabó. De nada. Y seguiste dañando tu psiquis. Pero realmente. si no estamos dentro, si estamos dentro de ese tiempo antes de la prescripción, hay que acudir a los órganos jurisdiccionales para que estos delitos que son execrables no queden en la impunidad. Y hay que hacerlo. Y hay que recomendar que acuda a los órganos jurisdiccionales. Claro, que no se queden calladas. Que no se queden. Nadie se quede callado, la verdad, porque... Ujú. Entonces, qué bueno, hemos tratado un poco el tema de la violencia contra la mujer, el abuso sexual, el abuso psicológico, todo lo que podamos englobar dentro de estas pequeñas intervenciones que hemos tenido, pero también vámonos un poco a analizar qué pasa el trabajador. Estamos dentro del trabajo y resulta que llega a tu oficina una persona X, un puesto determinado y te dice, ¿sabes qué, Santiago? Wester, Cecilia, mi gerente no me quiere promover y me ha hecho ciertas propuestas indecorosas. ¿Qué es lo que debo hacer? Indistintamente alejándonos del tema laboral. No quiero irme al tema laboral. Aquí es un tema de que yo me siento agraviado psicológicamente y de hecho ya me siento violada con solo el hecho de que me proponga que para promoverme tengo que entregarme físicamente. Sí, no. Ese es un ejemplo que se reitera en nuestra comunidad. Más allá de que, o sea, es importante tener en cuenta. Pero primero, dinos, ¿hay alguna diferencia entre abuso y acoso? Por supuesto, claro que sí. En el ejemplo Para que poder entrar, hemos claro. planteado, ¿no? Hay una relación de poder, hay una relación de laboral, empleado, por ejemplo, por así decirlo, solicita favores de naturaleza sexual. Eso se considera acoso sexual. Está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y es sancionado con cárcel, con pena privativa de libertad. Entonces, el contenido sexual de que se solicite estas acciones con contenido sexual está penalizado en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Aun cuando no se haya consumado. Es que el solicitar acciones de naturaleza sexual Ya está. que tengan un contenido sexual ya es una conducta penalmente relevante y está sancionado con cárcel. Contestando su pregunta, Cecilia, vámonos al tema del abuso sexual. Es ejecutar actos de naturaleza sexual, pero sin el acceso carnal o sin la penetración, como se llama. Estamos incurriendo en abuso sexual. Ya cuando hay el acceso carnal, ya sea por vía anal, vaginal o bucal, ya estamos hablando de violación, delito mucho más grave que con una pena de 19 a 22 años. Y otra cosa, entonces igual yo tengo que tener cuidado. Llego a mi oficina, esta muchacha que está siendo abusada, digamos así, o está siendo de alguna manera condicionada a promoverse por un tema de cambio de favor sexual, tener la certeza que es así, porque yo activo, resulta que solo fue una discusión, ¿no? Y ella cree que porque, sin habérselo mencionado, dice, no, es que él está esperando que yo le dé mi cuerpo o me entregue para poderme promover. Yo activo la parte penal, ¿no? Y resulta que no fue así, que ella lo escuchó en los pasillos, que ella lo dijo de alguna manera distinto, pero ella lo entendió que para promoverse debe entregarse o debe dar un favor de índole sexual para poder ser promovido. Acoso sexual. Acoso. Acoso sexual. Acoso sexual. Y a la cárcel. A la cárcel. A la cárcel. A la cárcel. Es una conducta penalmente relevante. Causa un daño a la integridad sexual de la persona y es conducta penalmente relevante. Perfecto, yo creo que hemos abarcado bastantes temas, o mejor dicho, temas que realmente le preocupa a la ciudadanía, ¿no? Y también, o sea, y para denunciarlo voy directamente a la Sí, fiscalía. eso es muy bueno saberlo también. O qué tengo que, o cuál es el Voy donde el los abogado, pasos. voy donde la fiscalía. Claro, ¿qué tengo que hacer? O sea, o directamente a la fiscalía, ¿sabes qué? Me ha ocurrido esto hace un mes, hace una semana, hace un año, o sea, ¿cuánto tiempo también tengo para poder hacer la denuncia? O sea, ¿y a dónde voy? Es a la Fiscalía General del Estado, se presenta la denuncia
se inicia el procedimiento, se inicia la investigación, Fiscalía convoca a rendir versiones, da informes, solicita informes de orden ya psicológico, y se inicia el procedimiento con una investigación previa en caso de que no estamos frente a una situación de flagrancia en el momento. Se inicia una investigación previa, se va a un procedimiento y viene la sentencia como tal. Pero en ese sentido, porque son infracciones penales de ejercicio público de la acción, es la Fiscalía. La Fiscalía. Es la Fiscalía la encargada de investigar y promover la sanción, porque los jueces son los que sancionan. Claro. De acuerdo. Entonces, en definitiva, no hay que tener miedo, hay que denunciar. Eso es lo que la mayoría de las personas le preocupan, de saber si tienen una voz, si tienen una cabida, o a dónde deben acudir, qué es lo que deben hacer. Si no tengo un abogado conocido en ese momento, sé que puedo ir a una fiscalía, sé que puedo ir a denunciar lo que me está sucediendo, aquello que realmente me preocupa, que me causa un problema, que no me deja dormir, que no me deja en paz. Entonces, ok, en ese momento no tengo el abogado, voy yo. Luego de eso se activa, se acciona todo lo que se tenga que activar y bueno, vamos a continuar con una investigación que creo que Santiago ha sido bastante claro, bastante específico en cada una de las situaciones que se puedan presentar. Nos ha ayudado muchísimo con toda la información que tenemos. Bueno, pues como les decía, pienso que hemos abarcado temas importantes y si tienen dudas, pues definitivamente las pueden dejar en los comentarios para que nosotros podamos absorber las mismas y poderlos seguir ayudando o de alguna manera dándole soporte sobre aquellas cosas que se hayan quedado por fuera, ¿no? Así que pues bueno, de mi parte, Santiago, muy agradecido, siempre bienvenido, siempre van a quedar más cosas que tratar y seguramente vamos a tenerte de vuelta por acá para conversar y pasar un rato ameno entre amigos, ¿no? Que ese es el objetivo también. Wester, Cecilia, muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos como Legal para Down. Santiago, muchísimas gracias. No te pierdas nuestro próximo episodio.